Ok, hablemos de Red Dead Redemption 2. Una saga de juegos que después de que la jugué me hizo decir, joder, esto es cine. Y no solo por sus personajes inolvidables como Dodge, Arthur Morgan o John. It's John Marston, Micah! Y hoy nos enfocaremos en la historia de los dos. Ok, entonces vas a empezar hablando del primer Red Dead. Se me hace que no sabes, oye. Porque cuando Rockstar hizo el Red Dead, el segundo es el primero canónicamente. Entonces con la ayuda de mi amigo Eddie vamos a empezar con la historia de John Marston, que nace en 1873. John Marston naciendo con una familia un poco disfuncional. Su madre fallece al poco tiempo de darlo a luz y su padre un vagabundo alcohólico, el cual a 8 años de su nacimiento termina falleciendo de causas desconocidas, siendo trasladado a un reclusorio. Siendo trasladado a un orfanato, decide escaparse 4 años después de haber ingresado, conociendo a quien sería el que le cambiaría la vida para bien o para mal. Dutch, el hombre que enseñó a leer a John Marston, el que le enseñó todo lo que sabe, el hijo, bueno, segundo hijo favorito de Dutch, es unido a esta pandilla donde conoce a Hosea, Dutch y Arthur Morgan. ¿Quién es Arthur Morgan? Arthur Morgan fue un forajido nacido en 1863, hijo de Beatriz, la cual falleció cuando él era muy chico, y Lyle Morgan, el cual era un forajido conocido que en 1873, cuando Arthur tenía 11 años, fue arrestado y ejecutado, a lo cual Arthur presenció ese evento y dicho evento lo dejó huérfano. Y tras pasar 3 años en las calles tratando de sobrevivir, encontró unas personas que lo acogieron y lo adoptaron, llamadas Dutch Bardenline y Hosea, los cuales fueron sus figuras paternas para él, y lo cual él describía que sentía un poco más de confianza hacia Hosea, porque decía que lo consideraba más amable, justo y más humano. Poco después, rescataron a otro huérfano llamado John Marston, el cual se convirtió en un hermano para Arthur, y estos dos se convirtieron en los hijos preferidos de Dutch, siendo él el cual les inculcó sus ideales de libertad, lealtad y justicia, encargándose además de su crianza y su educación, enseñándoles incluso a leer. Adoptándolo como una figura paterna que nunca tuvo, Arthur se convirtió en su más eficaz brazo ejecutor, una vez que la banda de Dutch ya estaba formada. Más adelante, Arthur conocería a Mary Linton, de la cual se enamoró. Sin embargo, su preferencia por la vida como forajido y la desaprobación de la familia de ella causaron que su relación no prosperase. Tiempo después, conoció a una joven llamada Elisa, con la que tuvo un hijo llamado Isaac. Si bien prometió visitarlos cada pocos meses y cuidarlos constantemente, cierto día los encontró muertos a manos de unos ladrones, quienes los habían matado por tan solo $10. El incidente endureció a Arthur y nunca se enfrentó con el dolor de su pérdida, lo que además afectaría su personalidad. Después, la banda de Dodge se encuentra en una situación crítica después de un asalto fallido y Arthur se empieza a enfrentar a situaciones más peligrosas y moralmente cuestionables, debido a las decisiones de Dutch, y su relación con otros miembros de la banda se empieza a poner más tensa, comenzando a cuestionar la dirección a la que va la banda. La banda sufre una serie de reverses y pérdidas, lo que aumenta el conflicto interno de la banda y Arthur se ve obligado a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Su relación con Dutch se vuelve más complicada y empieza a considerar por fin salir de la banda o tomar medidas drásticas. Ok, si has jugado el juego, sabrás que Arthur no es una buena persona, ya que constantemente mata, amenaza y hace cosas cuestionables que no debería de hacer. Pero una de las partes importantes para el desarrollo de Arthur está en el capítulo 4, 5 y 6, casi los últimos para acabar este juego, porque es cuando Arthur comienza a sentirse peor con su enfermedad. Ya no puede caminar 2 pasos sin empezar a toser. Y es cuando se empieza a cuestionar qué he hecho mal con mi vida. En una parte habla con el reverendo Swanson y
creo que es donde se suelta y es donde dice que verdaderamente no se siente una buena persona. En este punto, Dodge empieza a tener un cambio radical y muchos dirán que nunca fue bueno, pero este hombre fue el que enseñó a leer a Arthur, el que le enseñó sus valores, fue el hombre que acabó con todo un linaje familiar para salvar a un niño que ni era suyo, pero también fue el mismo hombre que dejó a ese niño solo cuando secuestraron a su madre y cuando fingió la muerte de John. Ese es un punto muy bueno, porque empieza un declive tan radical en la mente de este personaje. Cuando mataron a Hosea, siento que se perdió su camino y es por eso que cuando nosotros por primera vez empezamos a cuestionar sus métodos, fuimos reemplazados por un lamebotas. Vamos a empezar. Todo empieza en la misión cuando estamos ayudando a Lluvia Kai y a Aggie la abuela. Y este hombre solo los ayudó y los metió en problemas para conseguir dinero e irse. O sea, ya tenía dinero, ya tenía lo que quería. Porque con el golpe de Blackwater juntaron casi $42,000. Con tantos cuestionamientos de Arthur hacia Dodge, que cuando lo vio en peligro simplemente decidió huir, que si no hubiera sido por Aggie la abuela, Arthur se habría muerto más rápido. Y gracias a Dodge hirieron a Aggie la abuela. Y es cuando Lluvia Kai pierde a su hijo. De hecho, Lluvia Kai que siento que es uno de los personajes más importantes para el desarrollo de Arthur, porque es el que le enseña que matar no siempre es la opción. Después de ese acontecimiento y con su salud cada vez empeorando, Arthur cree a Dodge capaz de cualquier cosa con toda esa cizaña que le mete Micah. Entonces Arthur quiere hacer algo bueno antes de irse, sabe que no le queda mucho tiempo y es cuando empieza a hablar con John, que le dice, To me was loyalty. It's all I knew. It's all I ever believed in. Well, not anymore, John. Soon, you gotta go. Go. Don't look back. con esto en mente sabemos que nada bueno va a pasar. No es cuando hacemos el atraco al tren, el último atraco, según Dodge, que cuando todo empieza a cambiar. Todo sale mal. John cae y es cuando Dodge va a buscarlo. Entonces obtienen el botín, Dodge regresa y les dice, ¿saben qué? John murió. Entonces, ¿qué ha pasado con Dodge? ¿Cómo dejarías a tu hijo, a alguien que criaste como un hijo, a alguien que quieres como un hijo, morir solo por dejarte llevar por las palabras de un mentiroso, una rata? Y ahora veremos por qué. Cuando regresan al campamento se dan cuenta de que a la mamá de Jack, o sea, la esposa de John, la han secuestrado. Y pobrecito, este niño se quedó huérfano en muy poco tiempo, pero no se preocupen, Lily se la lleva a un lugar seguro. Entonces, Sadie y Arthur van en búsqueda de la mamá de Jack. Al conseguir salvarla, aparece Milton, y él es el que le confiesa a Arthur que en realidad la rata traidora no fue Molly, sino fue Micah. Molly O'Shea? Sweated her a couple of times, never talked a word, had to let her go. Micah Bell. We picked him up when you boys came back from the Caribbean, and he's been a good boy ever since. Que si él no hubiera dicho eso, Hosea no estaría muerto, ni tampoco Dodge estaría tan loco. Y es cuando volvemos al campamento que todo cambia. Arthur se despide de Sadie diciendo que lleve a la mamá de Jack a un lugar seguro. Y es aquí cuando Arthur da su última cabalgata. Un momento que te deja pensando. Y un momento emotivo, la verdad. Es cuando llega al campamento, cuando todo se estropea. Arthur le dice a Dodge que Micah es el traidor. Micah se altera y le dice que de dónde saca eso. Se empiezan a apuntar. Llega John. En realidad no estaba muerto.
Y bueno, eso es claro. Y Dodge se queda sin palabras, no habla en toda esta escena. Es cuando Arthur les dice que todos deberían de escoger un lado porque esto se acabó. You pick your side now because this is over. Oh, them years, Dutch. Después de esto, como último acto de ayuda hacia John, lo ayuda a escapar mientras todos estos traidores quieren matarlos y, bueno, hieren a nuestro caballo. Y para no hacer el cuento largo, John hereda el gorro de Arthur. Es aquí cuando Arthur ayuda a escapar por las montañas a John y le dice que siga sin él, que él los entretendrá el tiempo que pueda. Y de la nada nos llega Micah por la espalda. Tenemos una pelea con él y llega Dodge. Es cuando entonces Arthur intenta hacerlo entrar en razón y diciéndole que él le dio todo lo que tenía, se ve el arrepentimiento de Dodge en sus ojos. Y es cuando nos damos cuenta que realmente Micah sí es el traidor, que Dodge está equivocado. Micah se va y es cuando Arthur, golpeado y con la tuberculosis a todo lo que da, se acuesta y observa el paisaje. Es cuando se pregunta si realmente ayudó a John. Lo cual sabemos que sí, porque él tiene su propio juego. Pero, wow, ¿cómo es que Dodge pudo traicionar a Arthur siendo él el único que lo apoyó, le dio todo y el que estuvo con él desde el principio por un hombre que conoció en un bar? Increíble, en serio. Pero bueno, con esto nos dejan de reflexión que Arthur, después de todo lo que hemos pasado, nos damos cuenta de que Arthur sí es una buena persona. Obtuvo su redención y al final logró lo que quería. Su vida ya no valía la pena para él. La vida de John, ya que él tenía un hijo al que no quería al principio. Pero John, al sentir ser un mal padre, empezó a realmente preocuparse por Jack. Y eso es lo que le hizo ver a Arthur que John cambió. Por eso decidió salvarlo. Muchas gracias a Rockstar por hacer este hermoso juego, por darnos estos personajes y esta historia tan inolvidable. Simplemente me encanta. Es un muy buen juego, recomendable. Dura muchísimo. El solo prólogo dura 2 horas. Todo el demás juego dura 60 horas en total. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Es de mi agrado hacer este video. Pero pues bueno, simplemente tengo que decir gracias por escuchar. Suscríbanse si les gustó, denle like y compartan con sus amigos.